Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Como difíciles calificaron Rusia y Ucrania las conversaciones trilaterales sostenidas durante 2 días en Suiza. Moscú agregó que también fueron prácticas y Kiev dijo que se lograron avances. Desde ya se informó que se llevarían a cabo más reuniones, aunque no se precisó fecha ni lugar. De visita en Moscú, el canciller cubano Bruno Rodríguez se reunió con su homólogo ruso Sergei Lavrov, quien condenó el bloqueo estadounidense a la isla y le expresó su apoyo. Se espera que también se reúna con el presidente Vladimir Putin. En esta emisión repasamos los vínculos históricos entre ambos países. El Congreso de Perú escogerá hoy un nuevo presidente que será el 9º en 10 años, un día después de la destitución de José Gerí. El nuevo mandatario asumirá de manera interina hasta julio, cuando asuma el ganador de las elecciones, que tendrá su primera vuelta el próximo 12 de abril. Vamos a empezar en Suiza, donde culminaron los 2 días de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Conversaciones calificadas como difíciles por ambas partes. El jefe negociador de Moscú agregó, sin embargo, que estos diálogos también fueron prácticos, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que se lograron avances, aunque previamente había cuestionado que la presión de Washington por llegar a un acuerdo solo recayera en Kiev. Los dos países coincidieron también en que pronto habrá nuevas reuniones, aunque no se especificó el lugar ni la fecha. Los detalles con nuestra enviada especial a territorio ucraniano, Catalina Gómez Ángel. Ambas delegaciones coincidieron en que habían sido unas conversaciones difíciles, como realmente se esperaba. El presidente Zelensky fue más allá y dijo que habían sido difíciles pero importantes, y de esta delegación de la ucraniana se dijo que se volverían a reunir sin dar una fecha aproximada. Sin embargo, lo que es cierto es que aquí en Ucrania nadie esperaba realmente que este nuevo encuentro entre Rusia y Ucrania con intermediación de Estados Unidos fuera a traer una noticia concreta, ni un cese al fuego como se ha hablado en el pasado, y tampoco trajera soluciones a esos dos temas que siguen siendo las líneas rojas para Ucrania y que sean los más difíciles a la hora de negociar, que tienen que ver con el territorio, especialmente con esa región conocida como el Donbass, con las provincias de Luhansk y de Donetsk, que Rusia pide tener el control total. Ucrania se niega, especialmente porque todavía tiene el control del 20% de ese territorio, el cual ha defendido con la vida de muchísimos soldados, no solamente desde la invasión a gran escala en 2022, sino desde 2014, y también sobre el futuro de la planta nuclear de Zaporilla, actualmente en control de Moscú. Ucrania se niega y da también alternativas, pero no parecen haber llegado a ningún acuerdo, a pesar de que también dicen que han avanzado en algunos temas específicos, pero estos siguen siendo los más difíciles. Esto en un momento en el que Ucrania vive tal vez el peor momento de la guerra o por lo menos después de esos 2 o 3 primeros meses después de la invasión a gran escala. La próxima semana se va a empezar el 5.º año de esta invasión, en una situación muy difícil para los ucranianos, tanto en el frente de batalla como en las ciudades, como consecuencia de esos ataques sistemáticos contra la infraestructura eléctrica. Estamos en una población a las afueras de Kiev. Aquí no tienen electricidad, tampoco en algunas partes calefacción, y así se encuentra la mayor parte del país. Y en el marco de la guerra en Ucrania surge otra polémica, esta vez deportiva, porque los atletas rusos y bielorrusos podrán competir en los próximos Juegos Paralímpicos bajo sus propias banderas nacionales, según confirmó el Comité Paralímpico Internacional. Una decisión que llevó a los oficiales ucranianos a decidir no asistir a ningún evento deportivo de las justas que empiezan el 6 de marzo, aunque los atletas del país en conflicto sí harán parte de los Juegos. Veamos el informe. Los atletas de Rusia y Belarus podrán competir bajo sus propias banderas nacionales en los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina. Los deportistas serán tratados como los de cualquier otro país, según ha declarado el Comité Paralímpico Internacional. Una decisión que la presidenta del comité, Christy Coventry, ha ido preparando, tras dar la señal más clara hasta la fecha de que Rusia podría volver a los Juegos de Los Ángeles en 2028.
Nuestro juego es el deporte. Eso significa mantener el deporte como un terreno neutral, un lugar donde todos los atletas puedan competir libremente sin verse frenados por la política o las divisiones de sus gobiernos. 6 atletas rusos han recibido invitaciones para participar en las pruebas de esquí alpino, esquí de fondo y snowboard. Por su parte, 4 bielorrusos participarán en las pruebas de esquí de fondo. Los rusos y bielorrusos que cumplieron con los estrictos criterios establecidos pudieron competir como atletas neutrales individuales en los Juegos Olímpicos de París de 2024, como es el caso de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando actualmente en Italia. Pero el comité allanó el camino para dar un paso más después de levantar inesperadamente la suspensión de los atletas rusos y bielorrusos en la Asamblea General de la organización celebrada en septiembre del año pasado. El atleta ucraniano de skeleton fue excluido de la competición porque quería llevar un casco conmemorativo especial con la imagen de los atletas ucranianos muertos durante la invasión rusa. Se hizo este comentario a France 24. Se excluye a un atleta ucraniano sin que se haya demostrado ninguna infracción, mientras que los representantes de los estados agresores están recuperando gradualmente la plena participación en el deporte internacional. Los Juegos Paralímpicos de Invierno comienzan el 6 de marzo. La inclusión de atletas rusos y bielorrusos compitiendo bajo sus banderas podría empujar a otras competiciones deportivas a hacer lo mismo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya ha declarado que quiere que Rusia vuelva a participar en el fútbol internacional. Rusia sale en apoyo de Cuba en medio de la agudización de la crisis económica y energética de la isla. El ministro de Exteriores del gobierno Putin, Sergei Lavrov, condenó el bloqueo energético de Estados Unidos. Esta es una nueva jugada del Kremlin en apoyo a uno de sus aliados históricos, pues la alianza entre Moscú y La Habana se remonta a los inicios de la revolución liderada por los hermanos Castro. Los detalles en el informe de Diego Bassani. ¿Podrá Rusia salir al rescate de Cuba una vez más? En medio de una prominente crisis energética y de abastecimiento provocada en parte por el robustecimiento del bloqueo marítimo de Estados Unidos a la isla, Moscú fue el escenario el miércoles de un despliegue diplomático para apoyar a la nación caribeña, reuniones con el canciller Sergei Lavrov, el exmandatario Dmitry Medvedev y con el presidente Vladimir Putin. El Kremlin sigue firme en su apoyo a la administración del Partido Comunista Cubano. Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, hacemos un llamamiento a Estados Unidos para que actúe con sentido común y responsabilidad y se abstenga de llevar a cabo sus planes de bloqueo naval de la Isla de la Libertad. Tras el éxito de la revolución a fines de los años 50, el gobierno de Fidel Castro estableció vínculos estrechos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, creando así programas de cooperación militares, tecnológicos, médicos y diplomáticos. De este modo, el Kremlin realizó millonarias donaciones a Cuba a cambio de productos agrícolas como el azúcar. Para 1962, las tropas de Moscú instalaron en la isla caribeña misiles de mediano y largo alcance, desencadenando la denominada crisis de los misiles con Estados Unidos. Este gobierno ha prometido y mantenido la más estricta vigilancia sobre el aumento de la presencia militar soviética en la isla de Cuba. En las últimas semanas, evidencias incontestables han demostrado que se está preparando una serie de instalaciones de misiles ofensivos en esa isla encerrada. Una alianza estratégica que funcionó durante buena parte del siglo XX hasta la caída de la URSS en 1991, un derrumbe que agudizó los problemas económicos cubanos en la década de los 90. Sin embargo, con la llegada de Vladimir Putin al poder en el 2000, Moscú y La Habana fortalecieron nuevamente sus vínculos. Porque hay una gran voluntad por ambas partes de trabajar por el fortalecimiento de las relaciones y el desarrollo, todo el desarrollo posible de las relaciones económicas entre ambos países. Una asociación que ha perdurado en el tiempo. Según cifras oficiales de Rusia, en febrero de 2025 el gobierno Putin envió petróleo a Cuba por medio de un préstamo de $60 millones. Nos trasladamos ahora al cruce terrestre entre Líbano y Siria, donde las nuevas decisiones del gobierno de Damasco están afectando el flujo de mercancías y generando un efecto inmediato sobre la economía regional. Desde Beirut, nuestra corresponsal Etel Bonet nos explica cómo estas medidas están impactando tanto el comercio como la vida cotidiana de los ciudadanos. En la frontera entre Siria y el Líbano, las colas de camiones se han convertido en la imagen de esta semana. Transportistas denuncian retrasos de varios días en el paso de Masna, el más importante entre Siria y el Líbano, y también en los cruces hacia Jordania. El motivo:
una nueva medida adoptada por Damasco que obliga a descargar las mercancías en la frontera y transferir a camiones sirios antes de continuar la ruta. El gobierno sirio sostiene que esta decisión busca proteger al sector del transporte local, muy golpeado tras años de guerra. Pero el efecto está siendo inmediato, con un aumento significativo de los costos logísticos. Empresas exportadoras hablan de incrementos de entre el 50 y el 70% en algunas rutas y entregas que pueden demorarse hasta 2 semanas. En una región que depende del comercio terrestre para alimentos, bienes industriales y productos agrícolas, el impacto es directo. Esta presión se suma a la crisis económica que atraviesa el Líbano. El gobierno aprobó ayer un nuevo paquete fiscal que incluye un aumento del impuesto sobre la gasolina que encarece el combustible alrededor de un 20% y una subida del IVA entre el 11 y el 12%. El Ejecutivo argumenta que necesita financiar aumentos salariales en el sector público, pero la reacción ha sido inmediata. Conductores y sindicatos han bloqueado carreteras claves en Beirut y en sus alrededores, así como en la ciudad de Trípoli, denunciando que el peso de la crisis vuelve a recaer sobre los ciudadanos. Así, entre camiones detenidos en la frontera y protestas en Beirut, la economía regional vuelve a estar bajo presión y podría generarse nuevas fricciones fronterizas. En Francia, 4 departamentos en el oeste del país permanecen en alerta roja debido a las inundaciones provocadas por las lluvias de los últimos días. Uno de ellos es Maine y Loira, donde no se esperan mejoras antes del comienzo de la próxima semana. Allí un hombre se encuentra desaparecido tras el naufragio de su embarcación. Actualmente los buzos de la Gendarmería y los bomberos trabajan para localizarlo. La Agencia Meteorológica Nacional dice que con 35 días consecutivos de lluvia, el país registra su periodo de precipitaciones más largo desde que se tienen registros en 1959. El Congreso de Perú se alista hoy para escoger a su nuevo presidente un día después de la destitución de José Gerí, contra quien pesaban 7 mociones de censura. Son 4 los candidatos entre quienes saldrá el nuevo jefe de Estado que asumirá de manera interina el cargo hasta que se elija al nuevo presidente en las elecciones programadas para el próximo 12 de abril. El escogido este miércoles se convertirá así en el 9º mandatario de Perú en los últimos 10 años, algo que para muchos especialistas es calificado como un récord dentro de la región. En el siguiente informe daremos una mirada al origen de la crisis en la 6ª economía de América Latina. Una frase que sin pensarlo marcaría el destino de una nación por los próximos años. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Así se despedía en 2018 Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia luego de destaparse el escándalo de corrupción que lo relacionaba con la constructora brasileña Odebrecht. Su sucesor en el cargo fue Martín Vizcarra, vicepresidente de la nación y al momento del escándalo embajador de Perú en Canadá. Su mandato comenzó fuerte e intentó impulsar una reforma constitucional, pero sus iniciativas no prosperaron en el Congreso, a pesar de haber llevado adelante una disolución del Parlamento y nuevas elecciones legislativas. Fue destituido en noviembre de 2020 por incapacidad moral permanente. Manuel Merino asumió como presidente del país tras la salida de Vizcarra. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. Pero fuertes protestas que terminaron con la vida de 2 jóvenes provocaron su renuncia a tan solo 6 días de haber asumido el poder. Francisco Sagasti estuvo en el cargo por 8 meses, suficientes para guiar al país a las elecciones generales del año 2021, las cuales fueron ganadas por Pedro Castillo, quien superó a Keiko Fujimori. Castillo, docente y sindicalista, tan solo completó 17 meses en el poder. Acabó destituido en diciembre de 2022 por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Su sucesora fue Dina Boluarte, la primera mujer que asumió la presidencia de Perú. Su mandato duró 34 meses y comenzó con fuertes protestas. Durante su gestión intentó atraer inversiones extranjeras y afrontó la crisis con varias naciones latinoamericanas que pedían la vuelta de Castillo al poder.
Sigue siendo Pedro Castillo el presidente. En octubre de 2025, el Congreso ordenó su salida tras una nueva vacancia, esta vez por considerarla incapaz de contener la crisis de inseguridad y dando paso al mandato de José Gerí. A pesar de la crisis política, la economía peruana se ha mantenido estable en sus principales datos macroeconómicos, los cuales se esperan mantener hasta las elecciones del venidero 12 de abril. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Todos hemos visto las imágenes desgarradoras que llegaron desde Irán en las últimas semanas. Pero para mí lo más doloroso no han sido esas escenas, sino las voces. La de un padre en una morgue gritando el nombre de su hijo muerto, buscándolo entre los cuerpos. En otro video, una joven clama: mamá, aquí hay personas muertas. Esas voces y las imágenes son las que no logro borrar de mi memoria. Reporteros Plus, Irán, la revuelta masacrada.